El espacio estaba en silencio. Luego dejó de estarlo. 12 naves de guerra emergieron del hiperespacio sobre el planeta Doran 9. Eran largas, negras y con forma de cuchillas, sin luces, sin advertencias, sin señales que pidieran rendición. La flota defensiva de Doran intentó contraatacar. 40 naves se alzaron para enfrentarse a los invasores. Los pilotos gritaban órdenes por sus radios. El fuego surcaba el cielo oscuro. No importaba. En menos de 3 minutos, las 40 naves Doran desaparecieron. No sufrieron daños. Simplemente desaparecieron. Se convirtieron en polvo y fuego, esparcidas por el espacio vacío. Los barcos negros no celebraron. No redujeron la velocidad. Simplemente siguieron adelante como si fuera un trabajo normal. Como si sucediera todos los días. Porque para Korvath, sí, en toda la galaxia, un nombre infundía terror a todas las especies. Korvath. Durante más de 2000 años, no habían hecho más que luchar. Ni tratados de paz, ni acuerdos comerciales, ni piedad. Si una flota Korvath entraba en tu sistema, tenías 2 opciones, rendirte o morir. La mayoría de los imperios optaron por rendirse. Los Korvath no eran solo fuertes, eran algo peor que fuertes. Eran eficientes, cada batalla fue limpia. Cada muerte fue rápida. Lucharon como máquinas que habían olvidado cómo sentir algo. Científicos de toda la galaxia los habían estudiado durante siglos, intentando comprender cómo una especie podía llegar a ser así. La respuesta era simple y espantosa. Los Korvath no tenían infancia. Sus crías nunca eran criadas por padres. Eran criadas por máquinas, entrenadas únicamente para la guerra desde el momento de su nacimiento. Amor, consuelo, familia. Estas palabras no existían en el idioma Korvath. Eran la raza más letal de la galaxia. Así que cuando una única lanzadera Korvath apareció sobre una pequeña estación de investigación humana, desarmada en los confines del espacio conocido, todos los que se encontraban en esa estación pensaron lo mismo. Este es el final. La comandante de la estación, la doctora Elena Voss, observaba el aterrizaje de la nave desde su ventana. Le temblaban las manos. Había leído todos los informes sobre los Korvath. Sabía lo que les hacían a los planetas indefensos. Su estación albergaba a 12 personas, 12 científicos, sin armas, sin ejército, sin nada. Ella esperó el ataque. Nunca llegó. En cambio, la puerta de la lanzadera se abrió lentamente. Una figura salió. Era alto, de unos 2 metros, con la piel gris cubierta de armadura y unos penetrantes ojos amarillos. Un comandante Korvath. Solo. Desarmado. No portaba ningún arma. Llevaba algo envuelto en una tela gris suave, sujeto con cuidado contra su pecho, como si fuera algo precioso. Algo frágil. La doctora Voss salió a su encuentro con el instinto diciéndole que huyera. Pero algo era diferente. Aquello no se parecía a un ataque. El comandante no estaba de pie como un soldado listo para matar. Estaba de pie como alguien que tenía miedo. Asustado no era una palabra que nadie usara para describir a un Korvath. Se detuvo a pocos metros de ella y se arrodilló lentamente. Para un guerrero que había destruido flotas enteras sin pestañear, este pequeño gesto parecía extraño, casi imposible. Desenvolvió la tela lo justo para mostrar lo que había dentro. Un huevo. Grande, de color azul pálido, cálido al tacto, palpitando suavemente con vida. La doctora Voss se quedó paralizada. Jamás había visto un huevo de Korvath. Ningún humano lo había visto. Los Korvath no permitían que los extraños se acercaran a sus crías. Jamás. El comandante la miró. Su voz cuando llegó era baja y áspera, pero había algo más allá de ella. Algo que sonaba casi a desesperación. «Súbelo», dijo. «No podemos». 3 palabras. Eso fue todo lo que dijo. La doctora Voss no se movió. No respiró. Detrás de ella, los demás científicos se habían reunido junto a las ventanas, observando en silencio, demasiado conmocionados para hablar. La especie más letal de la galaxia
una raza que jamás había pedido ayuda a nadie. Estaba arrodillada frente a una humana, rogándole que cuidara de su hijo. ¿Por qué harían esto? ¿Qué podría asustar a una especie que no temía a nada? La doctora Voss extendió lentamente las manos. Ella aún no lo sabía, pero ese instante, esa única decisión, estaba a punto de cambiarlo todo. No solo para su posición, no solo para la humanidad, para toda la galaxia. La doctora Voss sostenía el huevo en sus brazos. Estaba tibio. Pesaba más de lo que parecía. Dentro, algo se movía. Un leve empujón contra la cáscara, como un latido que pide salir. El comandante Korvath seguía arrodillado frente a ella. No se había movido. Sus ojos amarillos permanecían fijos en el huevo, y por un instante, la doctora Voss vio algo que jamás esperó ver en el rostro de un Korvath: dolor. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Su voz salió más débil de lo que pretendía. ¿Por qué nos traen esto? Su gente, ustedes no le piden nada a nadie. El comandante se puso de pie lentamente. Cuando volvió a hablar, su voz era pesada, como si cada palabra le costara algo. Me llamo Trex, dijo. Soy el último comandante de la 9ª flota. He destruido 43 mundos. Nunca he perdido una batalla. Hizo una pausa. Y no puedo salvar a mi propio hijo. La doctora Voss no dijo nada. Lo dejó continuar. Trex miró al cielo, hacia las estrellas donde le esperaba su imperio. «¿Crees que somos monstruos?», dijo. «Todos lo creen. Es cierto, somos monstruos, pero no nacimos así, hecho por aquí». Él le contó la verdad. Una verdad que ningún extraño había escuchado jamás. Hace mucho tiempo los Korvath no siempre estaban en guerra. Tuvieron familias, en algún momento. Padres que criaban hijos, hogares, incluso risas. Pero una gran guerra casi destruyó a toda su especie. Una guerra tan terrible que los líderes Korvath tomaron una decisión que lo cambió todo. Construyeron máquinas para criar a la siguiente generación. Máquinas frías, perfectas y eficientes, sin emociones, sin errores, solo entrenamiento, solo guerra. Los líderes creían que esta era la única manera de sobrevivir, asegurarse de que cada niño Korvath fuera lo suficientemente fuerte para luchar, lo suficientemente fuerte para no volver a perder jamás. Funcionó. El Korvath se volvió imparable. Pero algo se rompió. Las máquinas criaron soldados, dijo Trex en voz baja. No niños, no personas, soldados que no sienten nada, que no aman nada, que necesidad nada. Apretó los puños. Durante 2000 años, esto es todo lo que hemos conocido, y nos ha costado más que cualquier enemigo. Explicó la parte más espeluznante. Los huevos Korvath criados por máquinas rara vez llegaban a la edad adulta sanos. Algo en su interior se rompía prematuramente. Una parte profunda e importante de lo que estaban destinados a ser. Muchos morían jóvenes. Otros crecían vacíos, más parecidos a armas que a seres. El imperio Korvath había ocultado este secreto durante siglos, temiendo que si sus enemigos descubrían la verdad, atacarían mientras los Korvath estuvieran débiles. No somos fuertes porque no tengamos debilidades, dijo Trex. Estamos muriendo porque destruimos lo único que podría habernos salvado: el amor, la familia, una mano amiga. La doctora Voss miró el huevo que tenía en brazos. Latía suavemente, como si estuviera escuchando. «Entonces, ¿por qué los humanos?», preguntó. «¿Por qué vienen a nosotros?». Los ojos de Trex se clavaron en los de ella. «Porque sois la única especie de esta galaxia que libra guerras. Y aún así enseña a vuestros hijos a amar. Criáis guerreros y poetas en la misma casa. Soldados que vuelven a casa y abrazan con ternura a sus familias. No lo entendemos. Os hemos estudiado durante años en secreto. No sabemos cómo lo hacéis». Se arrodilló de nuevo, esta vez más profundamente. «Pero os pedimos que se lo enseñéis, antes de que sea demasiado tarde». La doctora Voss sintió que se le oprimía el pecho. No se trataba solo de una petición. Era una especie, la más temida de la galaxia,
que admitía en silencio que se estaba desmoronando desde dentro. Observó su pequeño puesto de trabajo. 12 científicos. Sin ejército, sin protección. Si el Imperio Corbat alguna vez quería recuperar ese huevo por la fuerza, no había nada que ella pudiera hacer para impedirlo. Y si otros imperios llegaran a enterarse de que una estación de investigación humana estaba criando a un niño Corbat, no dudarían en hacer preguntas. Atacarían primero. Llevaba una guerra en sus brazos, o al menos el final de una. Ella asintió lentamente. «Lo haré», dijo. «Pero si esto sale mal, Threx, mi gente será la que pague las consecuencias». Threx se puso de pie y, por primera vez, una expresión de alivio se reflejó en su rostro. «Entonces esperemos», dijo en voz baja, «que todo salga bien». Detrás de él, invisibles y a lo lejos, los sensores de un buque de guerra enemigo captaron silenciosamente la señal del aterrizaje de su nave en territorio humano. Alguien ya estaba observando, y ya estaban planeando su ataque. Pasaron 5 años. En la pequeña estación humana, convertida ahora en una bulliciosa colonia de investigación, un joven Corbat corría por el patio de entrenamiento, riendo. Su nombre era Kyle. Así lo había bautizado la doctora Voss la noche en que salió del cascarón, pequeño y tembloroso, mirándola con unos grandes ojos amarillos que no mostraban miedo alguno, solo curiosidad. Nadie en la colonia podría haber imaginado esto hace 5 años. Un niño Corbat, riendo, jugando, cayendo y llorando al rasparse la rodilla, para luego sonreír de nuevo minutos después cuando alguien lo abrazaba. Los científicos que antes le temían, ahora lo querían como a un miembro de la familia, pero Kyle no era como los demás niños. Incluso a los 5 años, su fuerza ya superaba con creces los límites humanos. Una vez, durante un juego, empujó accidentalmente una puerta de entrenamiento con tanta fuerza que dobló el marco de metal. En otra ocasión, agarró una caja pesada para ayudar a cargarla, y la caja se arrugó como papel en sus manos. No tenía intención de romper nada, simplemente aún no era consciente de su propio poder. La doctora Voss lo observaba atentamente todos los días, enseñándole no solo a ser fuerte, sino también a ser amable. Le enseñó a pedir perdón, a preguntar antes de tocar las cosas, a darse cuenta cuando alguien estaba triste y a sentarse a su lado en silencio. Threx lo visitaba de vez en cuando, siempre solo, siempre en secreto. Cada vez veía a su hijo crecer con algo en sus ojos que parecía casi esperanza, una emoción que Corbat jamás debería sentir. «Se ríe», dijo Threx una tarde, mientras observaba a Kyle correr tras una pelota por el jardín. «Mi gente olvidó cómo reír hace siglos, y él lo hace con tanta naturalidad». El doctor Voss sonrió. «Threx solo es un niño. Eso es lo que hacen los niños». Pero no todos en la colonia sentían la misma paz. Algunos científicos susurraban entre sí. ¿Qué sucede cuando crece? ¿Qué sucede cuando un niño más fuerte que cualquier ser humano se convierte en un adulto más fuerte que cualquier arma que tengamos? No les faltaba razón al tener miedo. Incluso el doctor Voss a veces se quedaba despierto por la noche, viendo a Kyle dormir plácidamente en su habitación, y se hacía la misma pregunta. ¿Estaba criando un hijo? ¿O acaso estaba blandiendo un arma con un corazón bondadoso, por ahora? Ella apartaba ese pensamiento una y otra vez. Kyle necesitaba que ella creyera en él, no que le temiera. Mientras tanto, mucho más allá de la colonia, en el frío silencio del espacio profundo, un viejo enemigo observaba atentamente. El Imperio Drenox había odiado a los Corbat durante más de 1000 años. Habían perdido incontables batallas, incontables mundos e incontables vidas a manos de las flotas Corbat. Habían esperado generaciones por un solo momento de debilidad, y ahora, creían, lo habían encontrado. Sus espías habían confirmado los rumores. El gran y terrible Corbat, la especie que nunca mostraba piedad, nunca pedía ayuda, había entregado a uno de sus hijos a humanos. Humanos débiles, blandos y emocionales. Para los comandantes de Drenox, esto no era bondad, esto era una prueba.
Los Corvat se estaban quebrando, perdiendo su agresividad, volviéndose blandos, igual que los humanos que ahora criaban a sus crías. Si ya no pueden proteger a sus propios hijos, dijo el gran almirante de Drenox, mirando fijamente un mapa estelar que brillaba en rojo con planes de batalla, entonces ya no podrán proteger nada. Él dio la orden. Una enorme flota Drenox, con más de 200 buques de guerra, comenzó a moverse silenciosamente hacia el borde del espacio humano, directamente hacia la pequeña y desprotegida colonia de investigación donde Kael estaba creciendo. No temían a los humanos. Los humanos no tenían una flota de defensa real ni un ejército capaz de detenerlos. Solo temían una cosa: que el Imperio Corvat llegara a tiempo para proteger al niño. Así que planificaron cuidadosamente. Moverse rápido. Atacar primero. Destruir la colonia antes de que Trex o cualquier nave de guerra Corvat pudiera responder. De vuelta en la colonia, Kael dejó de jugar de repente. Se quedó inmóvil en medio del patio. Su pequeño cuerpo se tensó y sus ojos amarillos se volvieron hacia el cielo. El Dr. Voss lo notó de inmediato y corrió hacia él. «Kael, ¿qué ocurre?». No respondió de inmediato. Simplemente miró hacia arriba. Sus pequeñas manos se cerraron en puños a sus costados. Algo ancestral e instintivo se agitaba en su interior por primera vez. «Algo se avecina», susurró. Sobre la colonia, aún oculta entre las estrellas, la flota Drenox inició su aproximación final. Las alarmas resonaron en toda la colonia. El Dr. Voss salió corriendo justo cuando el cielo se iluminó con un resplandor de fuego. 200 naves de guerra Drenox emergieron del hiperespacio sobre la pequeña colonia humana, ocultando las estrellas. No hubo aviso, no se exigió rendición, solo armas que ya estaban cargando. «¡Todos a los refugios!», gritó la doctora Voss arrastrando a los científicos hacia los búnkeres subterráneos. Pero sabía la verdad incluso mientras lo decía. Los búnkeres no los salvarían. Nada en esta colonia podía detener a 200 buques de guerra. En medio del patio, Kael no se movió. Estaba solo, mirando fijamente a la flota enemiga, su pequeño pecho subiendo y bajando rápidamente. Tenía 5 años, y por primera vez en su corta vida, comprendió algo profundo en su interior. Un sentimiento transmitido a través de miles de años de sangre Corvat. Peligro. Su familia estaba en peligro. «Kael, ven aquí», gritó el Dr. Voss, extendiendo la mano hacia él. Se giró para mirarla. Sus ojos amarillos, siempre suaves y curiosos, estaban cambiando. Algo ancestral despertaba tras ellos. «Quédate detrás de mí», dijo. Su voz ya no sonaba como la de un niño de 5 años. La primera oleada de fuego Drenox cayó como lluvia, dirigida directamente a los edificios principales de la colonia. La doctora Voss agarró a Kael y lo atrajo hacia sí, cerrando los ojos, esperando el final. Nunca llegó. Una muralla de energía pura surgió a su alrededor, resplandeciendo con un brillo dorado, desviando inofensivamente cada explosión hacia el cielo. Kael se encontraba en el centro, con los brazos en alto, su pequeño cuerpo temblando por el esfuerzo, pero firme. Nunca antes había hecho algo así. No sabía que podía. Pero 5 años de amor, de seguridad, de una familia que merecía ser protegida, todo eso brotaba de él ahora, más rápido y con más fuerza que cualquier soldado Corvat entrenado por máquinas. El gran almirante de Drenox observaba desde su buque de guerra atónito. «Eso es un niño», dijo en voz baja. Eso no es posible, pero estaba sucediendo. Kael se volvió hacia la flota enemiga, y por primera vez, no sintió miedo. Pensó en el Dr. Voss enseñándole a pedir perdón, en los científicos que le enseñaron a leer, en Trex, que lo visitaba en silencio, observándolo con un orgullo que hasta ahora no había comprendido. Eran su familia, todos ellos, humanos y Corvat, y nadie se los iba a quitar. Una luz dorada brotaba de sus manos, elevándose hacia el cielo y respondiendo a los disparos de las armas Drenox. Era un poder puro e indomable, muy diferente al entrenamiento de las máquinas de guerra Corvat.
Era algo más poderoso, algo a lo que los Drenox jamás se habían enfrentado. Era un niño que luchaba no por la conquista, pero por amor. En lo alto las alarmas resonaban en una enorme nave de guerra Corvat que entraba al sistema a toda velocidad. Trex estaba de pie junto a la ventana delantera, con los ojos desorbitados por el horror al ver la batalla que se desarrollaba abajo. «Ese es mi hijo», susurró. Dio la orden de inmediato. La flota Corvat se lanzó a la batalla como espadas surgidas de la oscuridad, estrellándose contra las naves Drenox con la misma fría precisión que las había hecho temibles durante 2000 años. Pero esta vez, tampoco luchaban por la conquista. Luchaban para proteger a un niño, a una familia. La flota de Drenox, atrapada entre un escudo dorado infranqueable y los buques de guerra de Corvat que arrasaban sus filas, comenzó a retirarse. En cuestión de minutos, el ataque, que se suponía rápido y silencioso, se había convertido en una humillante derrota. Las naves Drenox restantes huyeron al hiperespacio, dejando tras de sí un silencio absoluto. El escudo dorado de Kyle se desvaneció lentamente. Tropezó, exhausto, y la doctora Voss lo sujetó antes de que cayera, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Estás a salvo», susurró. «Estás a salvo, Kyle». Trex aterrizó minutos después, huyendo de su nave a una velocidad vertiginosa, más allá de lo que cualquier comandante Corvat debería. Se arrodilló junto a su hijo y le puso una mano con delicadeza en la cabeza, algo que ningún Corvat había hecho en siglos. «Los protegiste», dijo Trex en voz baja, «no porque te entrenaran para hacerlo, porque tú, buscado a...». Kyle, cansado pero sonriente, los miró a ambos. «Son mi familia», dijo simplemente. Trex miró al Dr. Voss, y por primera vez, algo cambió por completo en sus ojos. Semanas después, sin previo aviso, las naves Corvat comenzaron a aparecer silenciosamente en mundos humanos. No para la guerra, no para la conquista. Cada uno llevaba algo envuelto con delicadeza en una tela suave. La especie más letal de la galaxia finalmente había encontrado algo más fuerte que el miedo. Familia.